Bendiciones a todos los que nos van a estar van a estar viendo este video, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora del día, pero damos gracias a Dios porque hoy vamos a tocar un capítulo más, el segundo capítulo de Oseas. Amén. Y yo doy la bienvenida aquí a mi hermano Adiel, que es el que va a estar acompañándome. O sea, entre ambos vamos a A dialogar desarrollar. y a desarrollar lo que es el Ujú. capítulo. Y en este capítulo, en su introducción, dice el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Aquí vamos a ver cómo es el amor de Dios para su pueblo, aunque no sea el mejor pueblo, pero qué bueno es porque Él muestra su amor hacia sus hijos. Así es de que mi hermano Adiel, bienvenido. Amén. Y en esta hora damos bienvenida a cualquiera que se vaya a conectar. Bienvenido a un capítulo más que vamos a estar desarrollando y es Oseas capítulo número 2. Así de que vamos a comenzar a leer el capítulo para que vayamos desarrollándolo de acuerdo a cómo está escrito y se comienza así, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Y dice el 2, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues su fornicación de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, Amén. la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a dejar ahí, mi hermano Adiel. Mire lo que al principio dice, pueblo mío corresponde a Anmi y con paciencia o compadecencia a Ruama. Dios le estaba diciendo a la nación de Israel cómo iba a ser, ¿verdad? Cómo iba a quedar como desnuda, ¿verdad? Así que Amén. mi hermano Adiel, ¿qué puede aportar ahí en eso? Amén. Dios les bendiga a todos en esta hora, ¿verdad? Gracias damos al Señor porque nos da esta oportunidad, hermano Alberto, de poder estudiar este nuevo capítulo, ¿verdad? Corresponde al capítulo 2 de Oseas. Y yo me preguntaba mientras leía lo que es el tema de este capítulo, el Ajá. amor de Jehová hacia un pueblo infiel. Y si vemos la lógica, ¿verdad?, de nuestra vida ahora en día, ¿quién de aquellas personas estará amando a una persona que sabe que es infiel? ¿Verdad que lo normal pues de hoy día es que si hay infidelidad y pues las parejas se separan y cada quien elige su destino, pero aquí vemos a un pueblo de que a pesar de que el Señor mismo dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer. Ahora vemos, ¿verdad?, que este libro hace ver que Dios y su pueblo había una separación, hermano Alberto. Amén. Sí, O sí, sea, correcto. no es como un matrimonio, ¿no? Porque Dios a la iglesia o a su pueblo siempre lo ha visto como una esposa. La Biblia dice que la iglesia debe prepararse siempre como una esposa ataviada, dispuesta para su marido. Pero vemos que en este eh, episodio, ¿no?, de esta escuela maravillosa, vemos que el Señor, nuestro Dios, comparación, ¿verdad?, de este matrimonio que es Oseas con Gomer, Comer. vemos que hay una separación en este contexto, porque esta mujer, a pesar de que de alguna manera se había casado con Oseas, el profeta, en el capítulo 1 mirábamos que Dios había mandado a Oseas que se casara con una mujer, ¿verdad?, fornicaria. Entonces, ahora que ya están en un matrimonio y que ya hay hijos también, ¿verdad?, en el hogar, ya Sí. hay hijos de por medio, esta mujer
a pesar de todo esto, se había ido en pos de otros amantes, dice la palabra del Señor. Sí, amén. Y por eso la palabra expresa donde dice, contended con vuestra madre, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, dice el Señor. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Vemos, ¿verdad? Que aquí está haciendo, ¿verdad? Como de alguna manera Dios advirtiendo a su pueblo. Amén. Advirtiendo Eso, sí. porque el pueblo, pues de alguna manera, si nosotros vemos la historia, conocemos que el pueblo se había alejado de Dios, había hecho alianza con otras naciones, había puesto su confianza en otros pueblos que no era, ¿verdad? Algo que ellos deberían de haber dicho, si Dios está con nosotros, como dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Amén, ¿Verdad que sí. eso es importante? Que el pueblo no reconoció en sí el verdadero amor de Dios para con ellos. ¿Por qué razón? Porque se fue en pos de otros dioses. De otros dioses. Aquí también, hermano Adiel, en lo que es, comenzando, dice, aunque a pesar de todo lo que ella había hecho, pero dice que Jehová un día dice, vosotros seréis mi pueblo. Amén. Y ese es donde muestra, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo, en donde a pesar de todo lo que ella hace, o de la manera como es, y hace la ilustración, si nosotros vamos al capítulo número 1, donde Jehová le dice al profeta que tome como esposa a una mujer prostituta, dice en unas versiones, lo hace de una manera literal. Pero acá ya estamos viendo una manera más figurativa en la comparación de los hijos, porque acuérdese de que está hablándole ya al pueblo de Israel, o sea, lo está comparando ya con el pueblo de Israel de la manera como ellos han ido tras otros dioses, ¿verdad? Amén. Y, y si seguimos leyendo, dice también el 4, dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Amén. Entonces, sigue diciendo el 5, dice, porque su madre, dice, se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi y qué, bebida. y mi bebida, ¿verdad? Amén. O sea, si nosotros vemos quizás a lo que es, como lo dice el capítulo, sería que Oseas no le daba todo esto a esta mujer. O sea, Sí, yo pienso, hermano Alberto, de que hasta cierto punto nosotros debemos de considerar, ¿no? De que hay dichos, ¿no? Que en el hogar o en el matrimonio dice que si no se atiende, la persona busca en otro lugar, ¿no? Pero yo pienso que cuando Dios elige a un siervo, pienso que el siervo de Dios debe de tener todas las cualidades buenas como un hombre de Dios. Y aquellos, ¿verdad? Que tienen esas buenas cualidades, nosotros nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que tienen las virtudes que el Señor pide como nosotros sus hijos. O sea, por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿no? Hoy en día, nosotros vemos a un pastor, un evangelista, un maestro, ¿verdad? Que nosotros esperamos de que esa persona, conocedor de la palabra de Dios, acepte, ¿verdad?, la voluntad de Dios en él mismo y va a accionar de la mejor tenga manera para cualidades. cuidar, ¿verdad?, a su esposa, a su familia, a su pareja, a su cónyuge. Entonces, yo pienso que Oseas hacía todo, ¿verdad?, por amor, porque recordemos de que Oseas, en capítulos más adelante, vamos a ver de que Oseas tuvo que ir y traer a su esposa nuevamente. ¿Qué hombre hoy día pudiera hacer eso? ¿O qué mujer pudiera hacer eso hoy día?
Entonces, pero nosotros a través de esta ilustración, o algo que tal vez no es ilustración, ¿no? Sino que algo que sí fue verífico y que fue de alguna manera verdad, que Oseas vivió en su tiempo, también Gomer. Entonces vemos de que Dios tuvo que comparar a este profeta con una mujer de esta manera porque quería hacerle ver también a su pueblo que de qué manera estaban fallando, cómo Dios mira la infidelidad de sus hijos hoy en día, cómo Dios mira ahora cuando nosotros no damos el verdadero respeto, honor que se merece nuestro Dios. Amén. O sea, cuando nosotros decimos, no, pues el tiempo que el esposo o la esposa debe de tener, ¿verdad?, de intimidad o tiempo de familia, ¿verdad?, que es bonito tenerlo. Muy bonito, sí. Entonces, ¿cómo Dios compara o cómo Dios mira a aquel pueblo que dice, no, pues en vez de leer la Biblia, pues me pongo a ver una película, en vez de orar y hablar con el Señor, tener una intimidad con nuestro Dios, pues hacemos otras cosas, ¿verdad? Que tal vez no están siendo de alguna manera agradables a Dios, pero la iglesia hoy en día está cayendo en ese, ¿verdad? En ese error o en ese pecado, pudiéramos decirlo así, que no estamos dándole el debido respeto a nuestro Dios. Amén, sí. Amén. También leí en un comentario, hermano Adiel, de que decía de que quizá el profeta Oseas no era un hombre adinerado. Entonces, y que ella hacía eso, o sea, de prostituirse para traer, digamos, algo más de dinero, ¿verdad? O sea, pienso ahí que ya son más que todo especulaciones Claro. que pueden hacerse, porque la nación de Israel en ese tiempo era una nación muy, pero muy, que tenía muchos recursos, ¿ok? Entonces, no se sabe en realidad si Oseas pues era un hombre de mucho dinero o poco, ¿no? Pero la ilustración que nos está dando acá a la Biblia es que es lo que los quiere ilustrar es cómo ella deja a su esposo y va tras otros. Y como lo que explicaba a mi hermano Adiel, en que a veces hoy día los cristianos hacemos eso. Dejamos a nuestro Dios, quizás no por otros dioses, pero nos vamos tras algo. Y ese algo ya puede ser Dinero, dinero, materialismo. trabajo o algo otras cosas, que uno va en busca de aquello y deja a nuestro Dios por aparte, ¿verdad? Algo pudo haber pasado en ese tiempo así. Y sigue diciendo, el capítulo dice, por tanto dice, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, mírenlo como dice ahí, iré, dice, Y me volveré. y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Amén. Aquí, hermano Alberto, hay algo, ¿verdad?, que nosotros podemos decir acerca del comentario que surgió al principio de que si Oseas era o no era una persona adinerada, ¿no? Sí, sí. Hasta cierto punto yo considero de que el dinero no lo es todo en una familia para ser feliz. No, no, claro que no. Algunos piensan de que no, que si no hay dinero de por medio, pues hay, ¿cómo se dice? Infidelidad. Infelicidad. O infelicidad. Infelicidad. Okay. Pero yo considero que un hogar, por muy pobre que pueda ser, pero si está el amor de Dios ahí en esa familia, Ahí está todo. ahí no falta nada. Amén. Un hogar puede tener todas ¿verdad?, las comodidades que pueden existir hoy en día, pero si no está el amor de Dios ahí, ahí hay pleito, ahí hay contienda, ahí hay infidelidad, ahí hay de todo, porque eso es lo que el enemigo, ¿verdad?, está tratando de hacer ver a las personas de que la gente cree de que cuando hay dinero de por medio, pues la tenemos hecha, dice la gente hoy en día, ¿no? Pero no, lo más importante y lo más esencial que una
un matrimonio debe de tener hoy en día no es preocuparse por adquirir posesiones, no es preocuparse por trabajar más horas extras para poder adquirir de alguna manera algo que se desea familiarmente, no, sino que lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su Sí, justicia. amén. Y lo Algo demás dice que que, vendrá por añadidura, ¿verdad? hermano Adiel, algo que me gusta del versículo 7 y que dice, en la parte donde dice, iré y me volveré a mi primer marido. Algo importante en esas palabras es que aunque ella se ha ido, pero reconoce Que le iba mejor allá. que le iba mejor cuando estaba con su marido. Y eso es algo importante y lo podemos como adaptar a lo que le sucedió al hijo pródigo, ¿no? Ujú. De que se fue pensando que le iba a ir mejor, ¿verdad? Amén. Pero lo bueno es que él reconoció Sí. y dice, volveré a mi padre. Igual como dice, volveré a mi primer marido. Entonces, Y de yo igual pienso, manera, hermano Adalberto, nosotros podemos considerar esto, que hay muchas personas hoy en día, y lo vamos a adaptar, ya que este estudio es para nuestros días, lo vamos a adaptar a nuestros días. De alguna manera, hay personas que creen, dejan la iglesia, dejan sus ministerios, dejan lo que un día el Señor les entregó en sus manos, ¿verdad? Es amén. como aquella parábola de los talentos, Exacto. aquella que dice que a uno le dio tantos y al otro tantos, y aquel que le había dado uno dice, no, pues yo No lo lo, voy a enterrar. lo enterré, pues porque solo era uno, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros vemos a través de la historia que el único propósito de Dios para el ser humano es rescatarlo de el mundo que representa las tinieblas hoy en día, Exacto. de un mundo que está perdido, de un mundo de que va a llegar un momento que esto se va a terminar y solamente aquel que fue fiel a Dios en los tiempos, ¿verdad? De este tiempo tan difícil que vivimos, será aquel, ¿verdad?, que Dios le va a dar la recompensa. Cuando la palabra de Dios dice que esta mujer volvió a su primer hogar, digámoslo de esa manera, porque le iba mejor ahí. Vivo mejor ahí, sí, Yo, es yo, cierto. yo pregunto, ¿verdad?, que aquel que pueda estar escuchando este video en cualquier momento de su vida, ¿cómo está yendo ahora de que te has alejado del Señor? Ahora de que ya no, ¿verdad? No era el mismo de antes. Ahora que ya el primer amor ya no está en la vida del ser humano. ¿Cómo está yendo? ¿Será que le va mejor? ¿Está viviendo de la mejor manera? ¿Está de maravilla? Hasta cierto punto yo considero, hermano, que el mundo, dice su palabra, pasa y sus deseos. Todo se termina. Todo se termina La así. gente puede, si nosotros estudiamos el libro de Proverbios, ahí nos va a dar a conocer todas las cosas. Dice que Salomón, hablando de Salomón, que no él se dio cuenta, que no él experimentó. Y al final de todo el discurso, dice, todo era vanidad de vanidades. Todo Amén. era pasajero. Y la gente cree de que en el mundo pueden encontrar lo que Dios no puede darle. Pero aquí está el detalle. Dios nos da todo lo que el mundo no nos puede dar a Amén. Y nosotros. eso lo vamos a ver aquí Amén. en el versículo 8. Ujú. Vamos a leer versículo 8 y dice, y ella dice, no reconoció que yo le daba el trigo, Sí, el amén. vino, dice, el aceite, y que le multipliqué la plata, el Ujú. oro que ofrecía a Baal. Ahí está claro. Porque imagínense, ahora la gente dice, no, pues no necesito estar en una iglesia. Estoy bien, tengo trabajo, tengo familia, tengo salud, me está yendo bien en la economía. Y esto, qué bueno, pero hay algo, ¿verdad? Hay algo que dice la palabra del Señor. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo, adquirir todas las posesiones que pueda adquirir, tener toda, ¿verdad?, la economía estable que pudiera tener? Y eso es bueno hasta cierto Sí. punto. Pero si pierde su alma, no ganó nada. Entonces es mejor, ¿verdad?, a veces perder para ganar que ganar algo para perder nuestra vida en un Amén. punto Sí. determinado. Y si seguimos leyendo, dice el 9 dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a Ujú. su tiempo y mi vino a su razón, y quitaré mi lana y mi lino
que había dado para cubrir su desnudez. Ahora bien, es algo muy importante en lo que dice el 9. Cuando Dios nos da algo, es porque por su misericordia, no Amén. porque lo merecemos, ¿verdad? Amén. Pero ¿será que cuando Él ve que nosotros, porque nos ha bendecido, nos ha dado más de lo que merecemos, nosotros los vamos retirando y vamos alejándolos de Dios? Es cuando, según acá el versículo dice, va a venir a quitarlos lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él lo dio porque Él tenía misericordia, tiene amor para nosotros, pero nosotros, en lugar de acercarnos más, nos vamos alejando. Y si hay algo que nos aleja de Dios, pues es mejor que lo quite. Amén. Y creo que es algo que en el versículo 9 lo está diciendo, ¿verdad? Sí. Así que sigamos leyendo para ir entendiendo un poco más. El versículo 10 dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré, dice, talar sus vides y sus higueros, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral. Y después dice, y las comerán, dice, las bestias del campo. Amén. Entonces, ahí nos está diciendo, ¿verdad?, que en lugar de dárselo a ellos, ¿quiénes se lo van a comer? Las bestias del campo, ¿verdad? O sea, pienso de que una comparación, como dice, no, nosotros somos malagradecidos con lo que lo da, pero hay alguien que va a agradecer. Sí. Y es bien difícil cuando la Biblia menciona, o cuando Jehová menciona que en lugar de a nosotros que somos sus hijos nos va a dar algo y no lo cuidamos, o por lo que nos da nos alejamos, es mejor que se lo da a otro, ¿verdad? Amén. Aquí hay algo muy interesante en el cual nosotros podemos notar de que Dios prácticamente está retirando la protección que había para el pueblo de Israel. Amén. Y Dios de alguna manera pues está advirtiendo al pueblo de lo que iba a suceder con ellos. ¿Por qué razón? Porque la confianza que ellos tenían en otras naciones, o la confianza que tenían en otros dioses, ellos creían de que las bendiciones proveían de esas alianzas y de esos dioses. Pero Dios les dice, les voy a quitar esto para que ellos entiendan de que el que bendice al pueblo no es, digamos, un Dios falso en aquellos entonces. El que bendice al pueblo no es aquellas naciones que están aliadas, sino que el que bendice al pueblo es nuestro Dios. Amén. El que nos bendice a nosotros es nuestro Dios. A veces nosotros creemos de que porque yo me levanto cada mañana y pues tengo la fuerza, ¿verdad? Y voy a trabajar, pero no recordamos aquello que Dios nos ha enseñado a nosotros, que Él es quien nos da la oportunidad para poder levantarnos cada mañana. Él es quien nos da, ¿verdad?, el deseo de poder ir y salir a trabajar por nuestra familia. Entonces, nosotros consideramos de que Dios está anunciando las consecuencias que iba a tener el pueblo, pero a la misma vez está motivando al pueblo de alguna manera en amor detrás de un castigo. Amén. Cuando vemos Hebreos capítulo 12 en su versículo 6, nosotros encontramos ahí que Dios dice, Dios castiga a sus hijos, ¿verdad? Dios disciplina a aquel que ama. Pero entonces nosotros debemos de considerar de que va a llegar un momento en que el ser humano, aquel que Dios ha tomado por hijo y aquel que Dios quiere salvarle, aquel que Dios quiere traerlo de regreso, tiene que pasar por un momento difícil en su vida. Amén. Y es ahí donde la persona reconoce, pues,
necesito de Dios, necesito. Hay tantos casos que nosotros vemos, ¿verdad? Que tiene que pasar por un momento para reconocer que hay un Dios. Tiene que poner una prueba el Señor en sus vidas, en su camino, para que puedan reconocer a Dios. Pero ahora nosotros podemos decir, no necesitamos, ¿verdad? Una prueba, no necesitamos una enfermedad, no necesitamos algo malo que pueda pasar en nuestras vidas. Lo único que necesitamos es reconocer que hay un Dios maravilloso para poder recibir la bendición. No que la bendición que me fue bien en el trabajo, me fue bien, ¿verdad? Con mis amigos, me fue bien con tal persona. No, sino que reconocer que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios así lo ha dado. Amén. Amén. Así de que lea, hermano Adiel, desde el 13 al 15. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y dice, y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida y de la tierra de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Amén. Qué importante, hermano Alberto. Mire, la palabra Acor dice que significa literalmente valle de los problemas. Eso es lo que significa esa palabra. Y Ichi, la palabra Ichi significa mi esposo. ¿Okay? Entonces, va a llegar un tiempo que Jehová le muestra que otra vez lo va a llamar su esposo, porque en el amor de nuestro Dios, Él está comparando al pueblo de Israel, o sea, por todo lo que ellos hacen, la fornicación que tienen y se van tras otros dioses, creyendo de que los dioses a los que ellos adoran es lo que les da lo que ellos tienen, porque era una nación muy próspera en ese tiempo. Amén. Pero por eso le dice, se lo voy a quitar. Como quien dice, si yo lo quito, a ver si en realidad sus dioses a los que ustedes adoran, con los cuales se prostituyen, son los que le dan todo la lana, el vino y trigo y todo lo que había. Pero va a llegar un día que van a reconocer, es lo que le dice, y es cuando van a volver a mí y van a decir, voy a volver a mi esposo. Entonces, algo que nos deja acá en que nosotros tenemos que siempre reconocer que todo lo que tenemos, lo tenemos porque nuestro Dios nos lo da, no porque lo merecemos, sino por su gran misericordia, ¿verdad? Así es de que... me llama la atención el versículo 14, que dice de la siguiente manera. El 13 es, y la castigaré por los días en que incesaba los Baales y se adornaba de sus arcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Esto, ¿verdad? A nosotros nos causa algo en qué decir, ¿cómo es posible que Dios tiene que, después de que Dios los sacó, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, los tuvo que pasar por el desierto, y en el desierto el pueblo sufrió, a pesar, ¿verdad?, de que Dios estaba con ellos todo el tiempo, ¿verdad?, el Señor los bendecía, pero el pueblo no estaba conforme en el desierto. No estaba conforme. El pueblo quería, ¿verdad?, entrar a la tierra prometida, y a veces se quejaban contra Moisés y decían, pero ¿por qué nos has traído aquí a morir de hambre a este desierto? Mejor nos hubiese hecho de que nos hubiésemos quedado allá, ¿verdad? Ya habían
cebollas, habían tantas cosas buenas allá en Egipto, Sí. y el pueblo estaba disconforme. Entonces, pero cuando el pueblo entró, recibió la bendición, se olvidó de quién los trajo, de quién los introdujo a la tierra prometida, y ahora el pueblo está en pos de otros dioses, ahora ha olvidado la gran bendición que Dios había puesto en ellos. Ahora bien, Dios dice, los voy a tener que llevar una vez más al desierto, y ahí yo les voy a hablar al corazón de ellos. Amén. A veces, ¿verdad? Dios tiene que llevarnos al desierto para que hable a lo más profundo de nuestro ser. Y cuando somos llevados al desierto, posiblemente en medio de una sequedad, somos llevados al desierto para ser probados, y ahí es donde el ser humano comprende el verdadero amor. Por eso el pueblo, ¿verdad? Aquella mujer dijo, mejor me voy a ir para donde mi primer marido porque ya me iba bien. Es lo mejor que nosotros podemos hacer, buscar a Dios y poder tenerlo con nosotros de nuestro lado, porque aquel, ¿verdad? Que está Dios en contra de él, yo pienso de que debemos de preocuparnos, porque Dios, si está de nuestro lado, no hay nada que nos pueda, ¿verdad? De alguna manera vencer. Amén. Así de que vamos a seguir leyendo para ir terminando. Porque quitaré, dice, de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionará sus nombres, dice. Ahora viene el 18 que me gusta mucho, hermano Adiel, dice, en aquel tiempo, acuérdese de eso, dice, haré Pacto, para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré, así dice, ¿verdad? Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esa es una promesa que nos da, que para mí es como que en aquel tiempo se refiere a los días postreros, que también se puede, ese versículo lo podemos decir que se está refiriendo también a lo que va a ser la tierra prometida. Porque en ese tiempo ya los animales ya no lo van a hacer daño, ¿verdad? Porque es un pacto que Él hace, Dios con nosotros. Amén. Pero para ir terminando, yo no sé, así lee los últimos versículos y pues le damos una explicación. Nos quedamos en el 19 a leer. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y reconocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, y dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Versículo 23, y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loammi, tú eres pueblo mío, y él Dios mío. Qué bendición. Amén. Esa es la promesa de Dios para su pueblo, que los va a volver, y es por eso, como decimos al principio, de que va a volver a su esposo. Y Irshi dice, mi esposo, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a, ¿verdad?, concluir este capítulo, así que damos gracias al Señor porque nos da este maravilloso, ¿verdad?, momento para poder estudiar la palabra del Señor. Así Amén. Que Dios bendiga a mi hermano Adalberto por haber, ¿verdad?, compartido este estudio en esta hora. Así que agradecemos al Señor por darnos esta maravillosa oportunidad, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes que también estarán escuchando este video, para de alguna manera ser de bendición para su pueblo y los amigos, ¿verdad?, que estarán viendo esta transmisión, pues que sea también de bendición. Amén. ¿Verdad?, maravilloso estudio que hemos estudiado lo que es este día. Los esperamos en el próximo capítulo 3 de Oseas, para poder estudiarlo y de alguna manera bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios nos bendiga a todos. Amén.